Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente a este diplomado de atención a víctimas de la violencia. Yo soy Viviana Martínez y les estaré impartiendo el tema de la víctima y la prevención de la violencia en este noveno bloque. Comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? Es que ustedes puedan comprender la importancia de identificar las situaciones de vulnerabilidad para efecto de desarrollar e implementar estrategias de prevención de la violencia desde las causas que la originan. Esta semana estaremos viendo 5 temas principalmente, que es la identificación de conceptos. Muchos de ellos ustedes ya los vieron en los bloques anteriores, así que solamente los vamos a repasar un poquito. El segundo punto serán los factores de riesgo y los grupos vulnerables. Allí les dejé en la guía de estudio una lectura muy importante relacionada con los grupos vulnerables para que por favor la lean completa. Yo sé que está un poquito extensa, pero sí es muy importante para que puedan identificar esta situación. El punto número 3 es la clasificación de la violencia. El 4, los momentos para la prevención de la violencia. Y 5, algunas estrategias de prevención. Les quiero preguntar a ustedes y quiero que respondan. ¿Se puede prevenir la violencia? ¿Qué opinan? Es posible prevenirla, pero no en todos los casos y no en todas las situaciones. Pero aquí tenemos que saber algo muy importante. La prevención de la violencia es una responsabilidad de absolutamente todos, no nada más de las autoridades. En muchas ocasiones, cuando sucede alguna situación de violencia, siempre responsabilizamos a las autoridades por su falta de acción, la rapidez, que no llegan los casos, que no se concretan, que si se quedan, por ejemplo, en fiscalía o que incluso no pasan de una policía municipal, no llegan a fiscalía y mucho menos van a llegar ante una autoridad judicial. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos ponemos a pensar que también existen acciones que nosotros, como integrantes de la sociedad, podemos implementar para prevenir algunos tipos de violencia y de alguna forma ir reduciendo la escalada de violencia? Lo vamos a ver esto en un momentito más. Les quiero compartir esta frase. Dice, la formulación de un problema es más importante que su solución. No quiere decir que la solución no sea importante, quiere decir que necesitamos conocer cuál es el origen y cómo está ese problema para poder crear estrategias, buscar soluciones para el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir en este tema que estamos tocando de la prevención de la violencia? Que tenemos que conocer cuáles son los factores que originan la violencia para poder implementar estrategias que nos ayuden a prevenir la misma y a reducir los niveles actuales de violencia. Estos son algunos de los conceptos que vamos a repasar y que ustedes ya debieron haber visto en los bloques anteriores. La víctima. ¿Quién es la víctima? Es la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o menoscabo en sus derechos, producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Y en algunos casos puede ser obviamente de ambas situaciones. ¿Y quién es el victimario? Pues es la persona que le inflige un daño o perjuicio a otra persona en un momento determinado. Es decir, que por su accionar convierte a otra persona en víctima. Ahora veamos también el concepto de violencia. Violencia es el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o de manera efectiva, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad que cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. ¿Y el concepto de vulnerable? Bueno, es la condición o característica derivado de lo cual una persona o un grupo de personas puedan sufrir algún tipo de daño. Como ejemplo podemos tomar aquí la condición de la edad, los menores o los adultos mayores, el origen étnico o la preferencia sexual de una persona, que puede ser una circunstancia o condición que lo pueda colocar como parte de un grupo vulnerable. Y un concepto muy importante para el tema que estamos tratando, ¿qué es la prevención? Bueno, pues la prevención es una medida o disposición que se toma de manera anticipada, esa es la característica, para evitar que suceda una cosa considerada como negativa.
conozcamos cuál es la clasificación de la violencia. Existen diferentes clasificaciones. Este es un resumen que yo tomé para ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, que la podemos clasificar en 5 formas diferentes. El primero, por el tipo de conducta, ya sea por acción u omisión. Por acción, una agresión física o una agresión sexual. Por omisión, cuando se omite dar los cuidados debidos, por ejemplo, a una persona adulto mayor. Por el tipo de víctima, es decir, a partir de quién es la persona que está sufriendo la violencia. Si la está sufriendo una persona por sus preferencias sexuales, por su género, y luego tenemos una tercera clasificación que es por el victimario, es decir, a partir de quién perpetra la violación, que puede ser una persona que se aprovecha de la fuerza física que tiene o de un poder de jerarquía o un poder económico para infligir algún tipo de violencia. Luego, en cuarto sitio tenemos el contexto. ¿A qué nos referimos con contexto? Al lugar o al ambiente donde se desarrolla la violencia, que puede ser en el ámbito, en un lugar, en el ambiente escolar, en el ambiente laboral, incluso en plataformas digitales. Y por último tenemos por el tipo de daño. Puede ser el daño sexual, físico, psicológico o económico. Estos son algunos factores de riesgo relacionados con la violencia. En el entorno familiar, donde un infante aprende a que la única forma o el único trato que le dan en su hogar es la violencia y que ésta no disminuye sino se incrementa, ¿qué puede pasar? Puede pasar 2 cosas, que cuando él crezca evite replicar esa situación que él tuvo en su infancia o que al contrario busque replicar esa conducta, pero de ninguna manera se justifica que por haber sufrido un tipo de violencia él la replique con otras personas. ¿Qué pasó allí? Pues faltó la atención para darle un tipo de tratamiento para poder que él se desarrollara plenamente y no tuviera algún trastorno derivado del entorno familiar en el que él vivía. El entorno social. La violencia no nada más se da en los hogares, también se puede dar en los trabajos, en las comunidades, adentro de un fraccionamiento, entre vecinos, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas depende de las personas y las personas estamos en todo tipo de lugar. La educación, igual, en la escuela, los compañeros, en el bullying. Y uno más preocupante, bueno, todos son igual de preocupantes, la cultura de la costumbre, que en determinadas regiones, por ejemplo, acostumbren a arreglar un problema a través de los golpes. Y entonces la gente, de pronto, las personas, ya lo vemos como algo natural. Bueno, pues es que aquí así se arregla, ¿no? Es que aquí así pasan este tipo de situaciones. Y estos son factores que no ayudan a disminuir ni evitar la violencia. En materia de prevención existen 2 momentos importantes para las estrategias o las medidas para prevenir la violencia. El primero es cuando ya sucedió, pero si ya sucedió, ¿cómo se va a prevenir? No, lo que se va a prevenir es que no vuelva a repetirse las agresiones hacia la persona. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que son las medidas cautelares, que están contempladas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y luego tenemos otro momento que es antes de que suceda el hecho, que aquí sí estamos hablando de lo que es el ideal de la prevención, evitar que suceda el hecho. No existe una fórmula mágica para prevenir la violencia. En muchos lugares, en muchas culturas, a través de muchas legislaciones y en diferentes épocas, se ha buscado reducir los niveles de violencia a través de la educación, de los valores, del deporte, de la cultura y, por supuesto, a través del trabajo que hagan las instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Muchos autores coinciden en que una de las mejores estrategias que puede existir para la prevención de la violencia se encuentra en el hogar.
Existen dos tipos de educación. La educación que es la formación que se nos da en las escuelas y el otro la educación que son los valores que se nos inculcan en nuestros hogares. Y entonces, ¿qué pasa? No es nada más con palabras, hay que enseñar con el ejemplo, hay que enseñar a los pequeñitos a respetar. Yo considero desde mi perspectiva que esta es la estrategia más efectiva. Claro que es la estrategia cuyo resultado lo vamos a ver a largo plazo y no a corto, porque necesitamos que comenzar a educar a estos pequeñitos en una cultura de respeto, de honestidad, de responsabilidad, de compromiso, pero hacerlo a través de la enseñanza con el ejemplo, no con la palabra. Con la palabra nadie aprende. Como aprendemos es a través de los ejemplos. Esa es la mejor forma de enseñar a una persona. El segundo punto de las acciones que tenemos es la educación, adaptar la educación a la época actual. Tenemos una revolución tecnológica que no debemos de pasar por alto. Porque, ahora la pandemia nos ha traído y nos ha revolucionado. Nosotros mismos estamos capacitándonos a través del uso de las tecnologías. Pues los niños, los jovencitos, los adolescentes también. Pero eso también lleva a otro tipo de conductas. Antes existía el bullying en las escuelas físicamente, pero ahora imagínense una falta de respeto, el compartir una imagen indebida, una imagen privada a través de las redes sociales, donde se expone a la persona, no nada más al grupo de la escuela, se expone a la persona a nivel mundial. Entonces, imagínense el sentimiento de humillación, de desesperación de una persona que sufre este tipo de violencia, la violencia digital. Entonces, eduquemos y también establezcamos medidas para evitar que este tipo de educación y que el uso de tecnologías vaya a tener consecuencias, otro tipo de consecuencias que deriven en conductas de violencia. Como tercer punto de acciones para reducir los factores de riesgo se encuentra el ejercer los derechos. ¿Como cuál derecho? El derecho a denunciar. Si una persona fue víctima de una conducta violenta, que es una conducta delictiva, tiene el derecho para denunciar y para buscar que las autoridades, en ejercicio de las atribuciones que tienen, busquen establecer medidas para que le ayuden a prevenir que siga siendo víctima de esas agresiones o de esa violencia física, emocional, sexual, económica. Otra muy importante es la cultura de la legalidad, que está muy relacionada con los valores, pero que también el desconocimiento que tienen o que tenemos algunas personas, no somos todólogos, no tenemos conocimiento de todo, pero por ejemplo, una persona que le dicen: te vendo un coche, pero no te entrego la factura. Y entonces ahí hay una falta de la cultura de cuál era el trámite legal que tenía que pasar, de que no sabía que tenía que cambiar de propietario, de que si le robaron el auto no va a poder recuperarlo porque no estaba su nombre, ya no puede localizar a la persona que se lo vendió. Entonces, el desconocimiento que tenemos también en la parte de la cultura legal, en la formalización de los contratos, hay muchas personas que aún hoy en día realizan compra-venta de propiedades, de bienes inmuebles, pero no saben que la entrega de la escritura no es la formalización del acto, sino es hasta que se hace ante notario público a través de una escritura pública. Entonces, ese desconocimiento que si bien no es un acto de violencia, imagínense el daño emocional que le puede causar a una persona el perder su patrimonio o verse afectado en su patrimonio por el desconocimiento que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Difundir quienes tenemos un poquito más de conocimiento de cuestiones legales, difundir una cultura de la legalidad para que las personas puedan estar enteradas y también nosotros como personas, si no conocemos algún tema, acercarnos al especialista, al profesionista que nos pueda ayudar y que nos pueda guiar para hacer todos los temas apegados a la ley, todos nuestros trámites. La quinta acción para reducir los factores de riesgo es a través de la participación social, es el involucrarnos, en el apoyar a nuestra comunidad, en estar enterados de los temas que pasan y buscar de manera conjunta, integrados con las autoridades, el cómo prevenir, cómo establecer estrategias de prevención de la violencia. Y desde luego está la parte que le toca a nuestras autoridades también, que son las estrategias de seguridad pública para la prevención de la violencia, a través de la formación y capacitación del personal, del combate a la corrupción y de la supervisión y evaluación de resultados.
Como séptimo punto, estoy tratando la procuración e impartición de justicia como una acción para prevenir la violencia. ¿Qué es lo que buscan las personas? Buscan una justicia pronta y expedita, pero la mayoría no quiere ir a denunciar porque teme ir nada más a perder el tiempo o teme también ser revictimizada por las autoridades. Evidentemente existen muchas más estrategias de prevención. Estas 7 que les enumeré aquí considero que son de las más importantes para poder lograr un cambio y tener una prevención de la violencia efectiva. Por último, les platico que en este bloque nada más tendremos una actividad. Aquí está en términos generales. En la plataforma encontrarán la descripción. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme a través de la plataforma. Les estaré dando respuesta. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que pasen un excelente día.